Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, como siempre, listos para sumergirnos en los chismes más jugosos y las historias que realmente nos hacen preguntar, ¿será verdad? Hoy tenemos una bomba de información que, de verdad, les va a sorprender. Vamos a desvelar un romance que ha estado rondando en las sombras, un amor secreto que involucra a dos nombres que probablemente les suenen mucho, Serkan y Özge. Y créanme cuando les digo que la historia detrás de esto es mucho más de lo que imaginan, y va a dejarlos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a entrar en los detalles más íntimos y hasta ahora desconocidos de esta relación. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y se unirán a nuestra gran familia de curiosos. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque esta historia promete ser intensa. Durante mucho tiempo los rumores han estado flotando, susurros en los pasillos de la industria del entretenimiento, comentarios en redes sociales, y nosotros, como siempre, hemos estado investigando a fondo. ¿Quiénes son Serkan y Özge en este contexto? Bueno, para los que no están tan metidos en el mundo de las telenovelas y las estrellas turcas, Serkan es una figura prominente, conocido por su carisma y talento en pantalla. Özge, por su parte, también es una actriz con una carrera sólida, a menudo asociada con papeles que roban el corazón de la audiencia. Y justo ahí es donde entra la intriga, ambos individualmente han sido el centro de atención mediática por sus carreras y sus vidas personales, pero la conexión entre ellos siempre ha sido discreta. Muy discreta. Tan discreta que muchos dudaban de su existencia. Pero las cosas, amigos míos, están a punto de cambiar. Hemos conseguido información de fuentes muy cercanas, personas que han sido testigos directos de esta relación secreta. Y lo que hemos descubierto es fascinante. Resulta que el romance entre Serkan y Özge no es un simple coqueteo pasajero o una amistad conveniente para las cámaras. No, esto va mucho más allá. Estamos hablando de una conexión profunda, de un amor que ha florecido en secreto, lejos de los flashes, de las cámaras indiscretas y del escrutinio público que tanto caracteriza la vida de las celebridades. Y la forma en que esta relación se ha mantenido en privado es, en sí misma, una obra maestra de discreción. ¿Cómo empezó todo? Según lo que hemos podido averiguar, sus caminos se cruzaron en un proyecto, como suele suceder. Pero lo que hizo que esta vez fuera diferente fue la química instantánea, esa chispa que a veces se percibe incluso desde la pantalla, pero que en este caso se trasladó a la vida real con una fuerza avasalladora. Al principio, claro, mantuvieron una relación profesional, colegas compartiendo set de grabación. Pero las miradas se alargaban, las conversaciones se extendían más allá de las líneas del guión, y los encuentros casuales fuera del trabajo empezaron a ser cada vez más frecuentes y significativos. Lo impactante de esta historia es precisamente el esfuerzo que han puesto ambos para mantenerlo oculto. En un mundo donde cada movimiento es escrutado, donde un simple café juntos puede convertirse en un titular, Serkan y Özge han logrado navegar por las aguas de la fama con una habilidad sorprendente, manteniendo su relación a salvo de los ojos curiosos. Han desarrollado un sistema, por así decirlo, de encuentros discretos, de citas clandestinas en lugares poco concurridos, y de comunicación que evita dejar rastros evidentes. Piensen en esto, ¿cuántas parejas famosas desearían tener esa capacidad de mantener su vida privada? Hemos sabido de viajes que parecen ser solitarios, pero que en realidad son escapadas románticas. De encuentros en ciudades extranjeras donde nadie los espera, y donde pueden ser ellos mismos, alejados de las presiones de su entorno habitual. Y no es solo que se oculten, sino que lo hacen con una estrategia que demuestra un compromiso real. No es solo que quieran mantenerlo en secreto, sino que valoran esa burbuja privada que han creado juntos, un espacio donde su amor puede crecer sin la interferencia del ruido externo. Ahora, las preguntas que todos nos hacemos: ¿por qué tanto secreto? ¿Tienen miedo de la reacción de sus seguidores? ¿Hay alguna razón profesional que los obligue a mantenerlo oculto? Las respuestas que hemos obtenido apuntan a una combinación de factores. Por un lado, ambos son personas que valoran mucho su privacidad. Han visto cómo otras relaciones de figuras públicas han sido tormentosas por la constante exposición. Por otro lado, es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o tal vez simplemente disfrutan de la intimidad que este secretismo les proporciona. Y aquí es donde entra la sorpresa que les prometimos en el título. No se trata solo de Q. UE estén saliendo.
Lo que hemos descubierto es que su relación ha alcanzado un nivel de seriedad que va mucho más allá de lo superficial. Estamos hablando de planes a futuro, de un compromiso que, aunque no sea público, es palpable para aquellos que los conocen de cerca. Hay indicios de que están construyendo algo sólido, algo que cuando finalmente se revele, podría ser mucho más que una simple pareja de moda. Imaginen la intensidad de un amor que florece en la clandestinidad. Cada momento juntos se vuelve más preciado, cada encuentro una celebración. Esto sin duda ha añadido una capa de romanticismo y aventura a su relación. Han aprendido a comunicarse de maneras únicas, a apoyarse mutuamente en silencio, a ser el refugio del otro en un mundo a menudo caótico. Y eso, amigos, es algo digno de admirar. Otro aspecto que nos ha llamado la atención es cómo, a pesar del secretismo, a veces se les ha visto juntos, solo que de forma muy sutil. Quizás en eventos donde se espera que coincidan por temas profesionales, pero con miradas cómplices, gestos pequeños que solo ellos entienden, y que para un observador atento, revelan mucho más de lo que aparenta. Es como si hubieran desarrollado un lenguaje propio, un código secreto que utilizan en público para comunicarse sin ser descubiertos. Hemos intentado contactar con sus representantes y, como era de esperar, las respuestas han sido evasivas o negativas. No comentamos sobre la vida privada de nuestros clientes, es la frase habitual. Y eso, en cierto modo, valida aún más la profundidad del secretismo que han implementado. Si no hubiera nada que ocultar, o si fuera una relación casual, sería más fácil de gestionar. Pero la magnitud del secretismo sugiere que hay algo importante que proteger. Ahora, la gran pregunta, ¿cuándo se revelará todo? ¿Habrá un anuncio oficial? ¿Será una filtración? Nosotros, por nuestra parte, seguiremos atentos a cada detalle, intentando desentrañar más piezas de este intrigante rompecabezas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Serkan y Özge es un ejemplo fascinante de cómo el amor puede florecer y prosperar incluso bajo la mirada constante del público, manteniendo su esencia intacta y su privacidad celosamente guardada. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas que admiramos hay personas con sentimientos profundos, con historias personales que a veces prefieren mantener en el ámbito privado. En resumen, lo que hemos descubierto es que el romance secreto entre Serkan y Özge es mucho más profundo de lo que se rumoreaba. No es un simple affair, sino una relación seria y comprometida que han logrado mantener fuera del ojo público con una habilidad impresionante. Hemos explorado cómo empezó, por qué han mantenido el secretismo y qué significa esto para su futuro. Ha sido un viaje lleno de intriga, y esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo y por su interés en las historias que traemos. Realmente apreciamos su apoyo. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que es positivo que mantengan su relación en secreto? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más sorpresas y, quién sabe, quizás con más revelaciones. Hasta la próxima.